Buenos días, mi nombre es Saray Núñez y en el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre las patologías de la glándula tiroides. Bueno, empecemos hablando un poco sobre su anatomía y tenemos que la glándula tiroides recibe sangre a través de las arterias tiroidea superior e inferior que irrigan sus caras superior e inferior. La arteria tiroidea superior es rama de la arteria carótida externa y se dirige hacia el polo superior del lóbulo derecho tiroideo y se ramifica en dos. Una que desciende por la cara dorsal de la glándula y otra que irriga músculos cercanos. Por otro lado, la arteria tiroidea inferior proviene del tronco tirocervical y se dirige a la superficie posterior del lóbulo lateral de la tiroides. Su rama más grande es la cervical ascendente. Y en cuanto al drenaje venoso, tenemos que la tiroides se realiza a través de las venas tiroidea superior, media e inferior que desembocan en la vena subclavia o brachiocefálica. Y en cuanto a las glándulas paratiroides, tenemos que estas están ubicadas junto a la tiroides, secretan hormona paratiroidea para regular el calcio sanguíneo y están irrigadas generalmente por ramas de las arterias tiroideas. En la fisiología, las células foliculares son las células principales de la glándula tiroides y se organizan en pequeñas estructuras esféricas llamadas folículos tiroideos. Cada folículo tiene un centro lleno de una sustancia gelatinosa llamada coloide. Este contiene una proteína grande llamada tiroglobulina. La tiroglobulina es crucial porque es donde se van a unir los átomos de yodo para formar las hormonas tiroideas. Las células parafoliculares o células C, aunque no están directamente involucradas en la producción de T3 y T4, estas células también son parte de la glándula tiroides y tienen una función importante, la cual es producir una hormona llamada calcitonina, que ayuda a regular los niveles de calcio en la sangre. Las hormonas tiroideas son sintetizadas siguiendo unos pasos, los cuales son: el primer paso es el transporte de yoduro. La célula folicular tiroidea capta yoduro sódico a través del cotransportador de yodo-sodio, o también conocido como cotransportador NIS, situado en la membrana vasolateral. Este yoduro difunde por la célula hasta la membrana apical, donde es transportado por la pendrina a las vesículas que se fusionan con la membrana apical. El segundo paso, conocido como organificación, en estas las vesículas el yoduro es oxidado a yodo por acción de la enzima peroxidasa tiroidea para su posterior unión a los residuos de tirosina. Aproximadamente el 10% de los residuos de tirosina de la cadena de tiroglobulina van a dar lugar a monoyodotirosinas y diyodotirosinas. El tercer paso, que es el de acoplamiento de residuos yodados, en la unión de dos residuos de diyodotirosinas da lugar a T4, o también conocida como tiroxina, y de un residuo de monoyodotirosinas con otro de diyodotirosinas a triyodotironina, que es T3. Este acoplamiento es catalizado por la enzima peroxidasa tiroidea. El paso 4, o también conocido como síntesis de tiroglobulina, se produce en el retículo endoplásmico rugoso de las células foliculares tiroideas y es incorporada a las vesículas en el polo apical de la célula para posterior yodación de algunos residuos de tirosina. En el interior de la tiroglobulina hay T4, T3, monoyodotirosina, diyodotirosina y residuos de tirosina sin yodar. Y el último paso, que es la liberación de hormonas tiroideas, en las vesículas con tiroglobulina se van a fusionar a la membrana apical y se internalizan por micropinocitosis. Estas vesículas se unen a los lisosomas formando fagolisosomas, donde por acción de enzimas líticas se libera T4, T3, monoyodotirosina, diyodotirosina. Las hormonas T4 y T3 son liberadas al torrente sanguíneo y la monoyodotirosina y la diyodotirosina son degradadas en el interior de la célula folicular y reutilizado su yodo. Estas 5 etapas son estimuladas por la hormona tirotropa, o también conocida como TSH, segregada en las células tirotropas de la hipófisis. En el plasma, la T4 y la T3 se encuentran de dos formas, unidas a proteínas y libres. Más del 99,95% de la T4 y más del 99,5% de la T3 están unidas a las proteínas transportadoras. Estas proteínas son la globulina transportadora de tiroxina, la transtiterrina, la albúmina y las lipoproteínas. La T4 se une un 75% a la globulina transportadora de tiroxina, un 12% a albúmina, 10% a transtiterrina y 3% a lipoproteínas, aproximadamente quedando un 0,02% circulando de forma libre.
La T3 se une un 80% a globulina transportadora de tiroxina, 15% a albúmina y lipoproteínas y 5% a transtiterrina, aproximadamente quedando 0,5% circulando de forma libre. Las proteínas transportadoras permiten mantener la concentración de hormona libre en un estrecho margen, asegurando un continuo y permanente aporte de hormona a las células diana. La hormona libre es la que entra en la célula diana para su posterior unión con el receptor. Y la tirotropina, o también conocida como TSH, es secretada en la adenohipófisis y es la encargada de la regulación de la función tiroidea. La tasa fraccional de recambio metabólico de la T4 es de aproximadamente un 10% por día y la T3 de un 60%. La vía más importante para el metabolismo de la T4 es la monodesjodización del anillo externo para transformarse en T3. Esta reacción es catalizada por desjodinasa tipo 1 y tipo 2. La desjodinasa tipo 3 cataliza la desyodación del anillo interno de T4 convirtiéndola en T3 inversa. La forma inactiva de la hormona tiroidea. La desjodinasa tipo 1 predomina en hígado, riñón y tiroides. Es sensible a propiltiuracilo y da origen a T3 plasmática y degrada la T3 inversa. La desjodinasa tipo 2 predomina en músculos, cerebro, hipófisis, placenta y piel y proporciona la T3 intracelular en tejidos específicos y da origen a T3 plasmática. La desjodinasa tipo 3 tiene una amplia distribución corporal e inactiva la T3 y la T4. Las hormonas tiroideas entran en la célula por difusión y a través de transportadores en algunos tejidos. Varias proteínas con especificidad cruzada tienen capacidad para transportar hormonas tiroideas a través de las membranas celulares, incluyendo entre ellas el transportador de monocarboxilatos, que es transportador específico de hormona tiroidea y tiene especial relevancia para el aporte de hormonas tiroideas al cerebro a través de la barrera hematoencefálica. Para la acción fisiológica de la hormona tiroidea se requiere de biodisponibilidad de T3 a nivel del núcleo, de receptores nucleares de hormona tiroides, de cofactores de receptor y de elementos reguladores de ADN. Por otro lado, la tirotropina, o también conocida como TSH, es el principal regulador de los estados morfológicos y funcionales del tiroides. Las hormonas tiroideas median la regulación por retroalimentación de la secreción de TSH y la TRH, secretada en el hipotálamo, determinando su punto de ajuste. Bueno, en cuanto a la semiología, tenemos que el examen físico del tiroides se realiza mediante inspección y palpación. Normalmente el tiroides no se aprecia en la inspección y prácticamente no se palpa si es de tamaño normal. Solo se logra su palpación con especial cuidado y con reglas precisas. En cuanto a la inspección, tenemos que para examinar la región anterior del cuello se debe observar de frente y de perfil, preferiblemente con una buena iluminación que resalte cambios sutiles en el contorno y la simetría. Normalmente solo se puede ver el istmo glandular al tragar y especialmente en mujeres jóvenes. Entonces, primero se le pide al paciente que mantenga la cabeza y el cuello en una posición normal y relajada y observar cualquier desviación de la tráquea, así como las delimitaciones del cartílago tiroides y cricoides y verificar si hay aumento de volumen. Luego se le solicita al paciente que extienda ligeramente el cuello inclinando la cabeza hacia atrás y que trague un sorbo de agua. Durante este momento se debe observar el movimiento simétrico hacia arriba de la tráquea y los cartílagos laringios y verificar si hay algún aumento de volumen y si existe, mirar si este se desplaza. En cuanto a la palpación, tenemos que es importante evaluar su forma, su tamaño y consistencia y sensibilidad, ya que la glándula debe tener una textura elástica similar a la goma. Cualquier masa dura o nódulo que altere esta textura no es normal y generalmente la palpación no causa dolor, aunque puede causar una ligera molestia. Un dolor significativo durante la palpación es anormal y puede indicar tiroiditis. Para realizar la palpación es mejor que el sujeto esté sentado. El explorador debe comenzar desde detrás del paciente y luego palpar desde el frente y los lados. En cuanto a la palpación del abordaje posterior, para palpar la glándula tiroides el paciente debe estar sentado con el cuello ligeramente flexionado para relajar los músculos y se debe utilizar la técnica de Quervain
rodeando el cuello con ambas manos. Los pulgares descansan en la nuca y los dedos restantes se dirigen hacia los lóbulos de cada lado. Este comienza colocando los perplejos de los dedos índice y medio debajo del cartílago cricoides para localizar el istmo. Se debe repetir esta maniobra mientras la persona traga un sorbo de agua, lo que va a facilitar la elevación del istmo y va a permitir evaluar su textura elástica. Luego se le pide al paciente que incline ligeramente la cabeza hacia el lado izquierdo para palpar el lóbulo derecho. Se deben utilizar los dedos en el lado opuesto para desplazar la glándula hacia el lado derecho, mejorando así la palpación del lóbulo, y finalmente solicitar que traiga nuevamente mientras se examinan los lóbulos. En cuanto a la palpación en el abordaje anterior, se debe parar frente al paciente cuyo cuello debe estar relajado pero ligeramente en extensión para exponer mejor la glándula subyacente. Ahora las manos se colocan alrededor del cuello pero con los pulgares en el plano anterior, que son los que palpan. Se deben palpar los lóbulos tiroides utilizando las dos técnicas descritas a continuación, las cuales son la maniobra de Crilley, que consiste en que el médico de frente al paciente palpe cada lóbulo tiroideo con el pulgar de la mano opuesta buscando irregularidades, y la maniobra de la Ey, que consiste en desplazar el lóbulo tiroideo hacia un lado con el pulgar, permitiendo así una palpación más precisa. Bueno, en cuanto a la auscultación, si con ello se detecta un aumento de volumen, debe realizarse también la auscultación de la glándula y mirar si hay presencia o ausencia de soplos, y la medición del cuello. Dentro de las patologías de la tiroides encontramos el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, óxido tóxico, nódulo tiroideo y cáncer de tiroides, que más adelante hablaré un poquito de cada uno. Bueno, en cuanto a las patologías de la glándula tiroides, encontramos el hipotiroidismo, que este es un trastorno caracterizado por una insuficiente producción de hormona tiroidea o una insuficiente disponibilidad de esta en los tejidos periféricos, provocada por alteraciones en algunos de los componentes que integran la fisiología tiroidea en algunos de sus niveles, hipotálamo, hipófisis o tiroides, o bien en el transporte, metabolismo y acción intracelular de las hormonas. La disfunción de la glándula tiroides es la causa más frecuente del hipotiroidismo. Y con respecto al eje hipotalámico hipofisiario tiroideo, la inmensa mayoría de las causas de hipotiroidismo son primarias, es decir, la falta de producción de hormona tiroidea se debe a causa a nivel de la glándula tiroidea. Un pequeño porcentaje de casos puede deberse a una secreción insuficiente de TSH por la hipófisis o de hormona liberadora de tirotropina por el hipotálamo, lo que se denomina hipotiroidismo secundario o terciario respectivamente. Bueno, en cuanto a la etiología del hipotiroidismo, la causa más habitual en general es la deficiencia de yodo, que se da sobre todo en países en desarrollo debido a la falta de yodo suficiente en la dieta. En los países desarrollados las causas más frecuentes son la tiroiditis autoinmunitaria y el hipotiroidismo iatrogénico secundario a tiroidectomía o tratamiento con yodo radioactivo, con suplementación o reemplazo insuficiente con hormona tiroidea. Bueno, en cuanto a la fisiopatología del hipotiroidismo, tenemos que en el hipotiroidismo primario la glándula tiroides falla, lo que provoca un aumento de la TSH y una disminución de las hormonas T3 y T4. La TSH se eleva porque intenta estimular la tiroides para producir más hormonas, pero esto es imposible debido a su insuficiencia. Como resultado, el metabolismo también disminuye, ya que T3 y T4 son esenciales para su regulación. En el hipotiroidismo secundario hay un problema en el eje hipotálamo-hipofisiario. El hipotálamo no produce suficiente TSH o la adenohipófisis no la secreta adecuadamente. Esto lleva a una disminución de T3 y T4 incluso si la tiroides está funcional, porque no recibe el estímulo necesario para sintetizar hormonas. Al igual que en el hipotiroidismo primario, esto también conduce a un metabolismo reducido. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas del hipotiroidismo pueden variar desde leves o ausentes, hasta la presentación clásica de intolerancia al frío, fatiga, hinchazón, aumento de peso, piel seca y caída del cabello. El mixedema representa un hipotiroidismo sintomático extremo en el que los pacientes desarrollan una constelación de hallazgos graves como estado mental alterado, coma, hipotermia, bradicardia y anomalías electrolíticas, con un mayor riesgo de cardiomegalia, derrame pericárdico, ascitis y shock. El mixedema suele aparecer por descompensación del hipotiroidismo crónico, provocada por algún factor de estrés fisiológico agudo, como un traumatismo, una infección o un episodio cardiovascular agudo.
Bueno, en cuanto al diagnóstico del hipotiroidismo, este debe estar basado en la historia clínica, el examen físico completo, incluyendo palpación de la glándula tiroidea, y los exámenes de laboratorio que incluyen perfil tiroideo. El ultrasonido tiroideo estaría indicado solo si a la palpación encontramos una nodulación en la glándula. Las pruebas de función tiroidea y en particular la TSH son muy sensibles para detectar el hipotiroidismo. En los adultos se suele sospechar un hipotiroidismo primario cuando los niveles séricos de TSH están por encima de 4,12, aunque los intervalos de normalidad difieren según la edad o en caso de embarazo. Otras pruebas usadas son la medición de hormonas tiroideas, incluidos los niveles de T4 y T3 libres. Un nivel elevado de TSH con niveles bajos de T3 y T4 libres es diagnóstico de hipotiroidismo primario. Los niveles elevados de TSH con niveles relativamente normales de hormonas tiroideas se consideran hipotiroidismo leve o subclínico. Bueno, en cuanto al tratamiento del hipotiroidismo, este se puede tratar fácilmente con fármacos como la levotiroxina o la liotironina, que son versiones sintéticas de T4 y T3. El tratamiento de primera elección del hipotiroidismo es con levotiroxina y la dosis de levotiroxina varía con la edad. En los adultos, la dosis es de 1.6 microgramos por kilogramo por día en jóvenes sin cardiopatía. En ancianos con enfermedad coronaria se puede iniciar con 25 a 50 microgramos por día. En adultos mayores con cardiopatía los incrementos deben ser de 12.5 a 25 microgramos cada 1 o 2 semanas hasta normalizar la TSH. La levotiroxina debe ser ingerida en ayuno, idealmente 60 minutos antes del desayuno o 3 horas después de la cena, dado que esta es absorbida en el yeyuno. Y en cuanto a la liotironina, la dosis inicial es de 25 microgramos por vía oral una vez al día y la dosis de mantenimiento va de 25 a 75 microgramos por día. El hipertiroidismo es otra de las patologías de la glándula tiroides. Este se define como un estado clínico con altos niveles de acción de las hormonas tiroideas en los tejidos, generalmente debido a una secreción inapropiadamente alta de hormonas tiroideas por parte de la glándula. El hipertiroidismo, según su intensidad, se suele dividir en dos tipos: clínico y subclínico. El clínico presenta niveles de TSH suprimidos junto con elevación de T4 o T3 libres, y el subclínico presenta una TSH suprimida con T4 y T3 libres normales. Tanto el hipertiroidismo clínico como el subclínico pueden dar síntomas o signos significativos, aunque la presentación de la enfermedad subclínica es más leve. Bueno, dentro de la etiología del hipertiroidismo encontramos el bocio tóxico multinodular, la enfermedad de Graves y el adenoma tóxico, que más adelante hablaré un poco de cada uno de ellos. Bueno, dentro de la enfermedad de Graves, que es una de las etiologías del hipertiroidismo, este es un proceso autoinmune caracterizado por la presencia de anticuerpos frente al receptor de TSH, los cuales estimulan la síntesis y secreción de hormona tiroidea y el crecimiento de la glándula. El bocio difuso aparece en el 90% de los enfermos. La presencia de manifestaciones extratiroideas como la oftalmopatía de Graves o el mixedema pretibial, junto con la presencia de anticuerpos frente al receptor de TSH, dan la clave para el diagnóstico diferencial de otros bocios que cursan con hipertiroidismo. En cuanto al bocio multinodular tóxico, supone la fase final de la evolución en el tiempo de un bocio simple o de un bocio multinodular no tóxico. El mecanismo por el cual se pasa de una situación no tóxica a una tóxica no está claro, pero se piensa que puede estar en relación con mutaciones celulares a nivel del receptor de TSH, liderando a estas células una expansión clonal con formación de nódulos funcionales autónomos. Esto se caracteriza por la presencia de al menos 2 nódulos tiroideos que funcionan de forma autónoma y que producen un exceso de hormonas tiroideas. También puede precipitarse una situación de hipertiroidismo en un paciente con bocio multinodular no tóxico por la administración de dosis altas de yodo. En el adenoma tóxico, este supone la presencia de un nódulo tiroideo con funcionamiento autónomo y con una producción suficiente de hormona tiroidea para inhibir la producción de TSH, dando lugar a una supresión del lóbulo tiroideo contralateral. La crisis tiroidea o tormenta tiroidea es una forma aguda de hipertiroidismo provocada por una enfermedad grave no tratada o tratada en forma inadecuada. Este trastorno es infrecuente y se identifica en pacientes con enfermedad de Graves o con bocio tóxico multinodular. Puede desencadenarse ante una infección, un traumatismo, una cirugía, una embolia, una cetoacidosis diabética o una preeclampsia.
La crisis tiroidea o tormenta tiroidea causa síntomas doloridos de hipertiroidismo, de aparición súbita como fiebre, debilidad importante y consunción muscular, agitación extrema, con fluctuaciones emocionales amplias, confusión, psicosis, coma, náuseas, vómitos, diarrea y hepatomegalia con ictericia leve. En la fisiopatología del hipertiroidismo tenemos que la TRH estimula la producción de TSH, que a su vez promueve la síntesis de T3 y T4 en la glándula tiroides. En el hipertiroidismo primario hay una disminución de TSH y un aumento de T3 y T4, lo que eleva el metabolismo. Esto ocurre porque la glándula tiroides produce en exceso las hormonas inhibiendo la TSH. En contraste, el hipertiroidismo secundario presenta niveles elevados de TSH junto con T3 y T4 altas, debido a una disfunción en el eje hipotálamo-hipófisis, afectando principalmente la adenohipófisis. Ambos tipos de hipertiroidismo resultan en un metabolismo acelerado y diversas manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas clínicos del hipertiroidismo son abundantes, como corresponde a una hormona como la tiroidea, que ejerce efectos sobre casi todos los aparatos y sistemas. El hipertiroidismo clínico puede tener numerosos efectos como temblores, intolerancia al calor, taquicardia y fibrilación auricular, aumento de la motilidad gástrica, debilidad muscular, ansiedad y episodios embólicos. El hipertiroidismo no controlado puede llevar a causas complicadas cardiovasculares graves como miocardiopatía e insuficiencia cardíaca congestiva, que incluso pueden progresar al fracaso cardiovascular y la muerte. El hipertiroidismo subclínico suele acompañarse de manifestaciones más leves de estos síntomas. El diagnóstico del hipertiroidismo se basa en la anamnesis, la exploración física y las pruebas de función tiroidea. La medición de la TSH en suero es la prueba más efectiva para diagnosticar el hipertiroidismo, ya que generalmente está suprimida, excepto en casos raros como adenomas hipoficiarios productores de TSH. La T4 libre suele estar elevada en hipertiroidismo, pero puede ser normal en ciertas condiciones. Si T4 libre es normal y TSH es baja, se debe medir la T3 para detectar toxicosis por T3. El diagnóstico también puede realizarse clínicamente. Si no, se puede realizar una prueba de captación de yodo radioactivo. En casos de hipertiroidismo por producción excesiva, la captación es alta, mientras que es baja en situaciones como tiroiditis o exceso de hormonas tiroideas. El tratamiento del hipertiroidismo incluye yodo radioactivo, metimazol o propiltiuracilo, betabloqueantes y cirugía. El yodo radioactivo es el tratamiento de elección para la enfermedad de Graves y el bocio nodular tóxico, incluso en niños. La dosificación de este yodo radioactivo es complicada, ya que la respuesta de la glándula es impredecible. Algunos médicos utilizan la dosis estándar de 8 a 15 milicurios, mientras que otros ajustan la dosis según el tamaño de la tiroides y la captación en 24 horas. El metimazol o propiltiuracilo son fármacos antitiroideos como el metimazol que van a bloquear la peroxidasa tiroidea y van a reducir la organificación del yodo. El metimazol es el fármaco de elección con una dosis inicial de 5 a 20 miligramos por vía oral 1 a 3 veces al día. La normalización de la TSH se retrasa tras la normalización de T4 y T3, por lo que se reduce la dosis a 2,5 o a 10 miligramos una vez al día para evitar hipotiroidismo. El propiltiuracilo se utiliza en situaciones especiales, como el primer trimestre de embarazo o en crisis tiroidea, con una dosis inicial de 100 a 150 miligramos cada 8 horas. Los beta-bloqueantes, los signos y síntomas del hipertiroidismo generados por la estimulación adrenérgica pueden responder a los beta-bloqueantes. El propranolol es el fármaco de este tipo empleado con mayor frecuencia, pero puede preferirse el atenol o el metoprolol. En la crisis tiroidea debe indicarse el propranolol. Y la cirugía se indica en pacientes con enfermedades de Graves que han tenido recidivas tras el tratamiento con fármacos antitiroideos y rechazan el yodo radioactivo, así como en aquellos que no toleran estos fármacos, en pacientes con bocios grandes y en algunos jóvenes con adenoma tóxico o bocio multinodular. También puede ser necesaria en ancianos con bocios nodulares gigantes y este procedimiento generalmente restablece la función tiroidea normal. El bocio no tóxico es otra de las patologías de la glándula tiroidea. Esta se define como cualquier crecimiento benigno y no inflamatorio de la glándula tiroidea sin hipertiroidismo.
Las causas de bocio no tóxico se pueden dividir en general en difusas y nodulares, que suelen dar lugar a los bocios endémicos, difusos y esporádicos multinodulares. El bocio endémico o difuso, en sentido estricto, es el que se presenta en más del 10% de una población determinada. Sin embargo, la única causa conocida de bocio endémico es la deficiencia de yodo en la dieta, que causa bocio difuso debido a la estimulación persistente de la TSH, que conduce a una hiperplasia epitelial folicular difusa. El bocio multinodular no tóxico esporádico es la causa más frecuente de bocio no tóxico en Estados Unidos y otras naciones desarrolladas con dietas ricas en yodo, con una incidencia aproximada del 5%. Aunque se conoce un proceso fisiopatológico gradual en el que la deficiencia de yodo puede causar primero hiperplasia folicular difusa y luego estimular la formación de nódulos, la causa de la mayoría de los bocios multinodulares esporádicos sigue siendo desconocida. El bocio subesternal se define en general como un bocio con una proporción significativa de la glándula que se extiende hacia abajo a través del estrecho torácico y hacia el mediastino. Hay varios subtipos de bocio subesternal. El subtipo más común se extiende al mediastino anterior. El segundo subtipo se extiende por detrás de los grandes vasos, la tráquea y a veces cruzando hacia el lado contralateral del cuello. El tercer subtipo menos frecuente es el bocio mediastínico aislado, sin conexión con la glándula ortotópica cervical normal y con irrigación sanguínea propia del tórax. El estudio del bocio no tóxico consiste en análisis de hormonas tiroideas para descartar el hipertiroidismo y pruebas de imagen para evaluar la extensión del bocio y la presencia de nódulos. La principal prueba de imagen tiroidea es la ecografía cervical, que ofrece la mejor resolución para describir el tamaño tiroideo, la presencia o ausencia de tiroiditis significativa y la caracterización de nódulos tiroideos. Las imágenes tomográficas con TAC o resonancia magnética son fundamentales para la evaluación y planificación preoperatoria del bocio subesternal y están indicadas en cualquier paciente con síntomas comprensivos significativos o signos ecográficos de extensión infraclavicular. Las opciones terapéuticas en el bocio no tóxico son la vigilancia sin intervención, la supresión de la TSH con hormona tiroidea, la ablación con yodo radioactivo y la tiroidectomía. La ablación con yodo radioactivo puede reducir el tamaño del bocio hasta un 50% en un año y se está volviendo popular en países en desarrollo donde la tiroidectomía es menos accesible. Las indicaciones absolutas para la tiroidectomía en bocio no tóxico incluyen síntomas compresivos, extensión subesternal, nódulos sospechosos de malignidad. La tiroidectomía total o casi total es el procedimiento preferido, ya que la tiroidectomía subtotal tiene una alta tasa de recurrencia. Sin embargo, una lobectomía unilateral puede ser suficiente en ciertos casos, como un bocio dominante unilateral con un lóbulo contralateral normal. La tiroidectomía por bocio subesternal puede ser complicada según su tamaño y extensión intratorácica, a veces requiriendo una esternotomía parcial o total. Los bocios subesternales pueden extirparse con facilidad mediante cervicotomía si el paciente está en la posición adecuada, pero los que sobrepasan el callado aórtico son significativamente más difíciles de extirpar. El nódulo tiroideo es otra patología de la glándula tiroidea. Esta es una lesión diferenciada que aparece con frecuencia dentro de la glándula tiroidea. Hasta el 5% de las mujeres y el 1% de los hombres en áreas sin deficiencia de yodo presentan nódulos tiroideos palpables. Aunque los nódulos tiroideos son muy frecuentes, la mayor parte de ellos no requieren un estudio exhaustivo y ni tampoco ninguna intervención quirúrgica. Las principales razones para intervenir quirúrgicamente los nódulos tiroideos son sospecha de malignidad, hiperfunción y síntomas comprensivos locales. Dentro de las manifestaciones clínicas, la mayoría de los nódulos tiroideos son benignos y asintomáticos. Diversos datos clínicos de la anamnesis o la exploración física hacen sospechar un cáncer de tiroides. Entre ellos están la edad menor de 20 años o mayor de 70 años, sexo masculino, síntomas compresivos o infiltrativos locales como ronquera o disfagia, nódulos duros o inmóviles, un tamaño mayor de 3 a 4 centímetros, adenopatías cervicales, antecedentes de irradiación del cuello y antecedentes de cáncer de tiroides en familias de primer grado. Además, aunque es menos frecuente, hay que sospechar de que se trate de un nódulo hiperfuncionante o adenoma tóxico cuando hay síntomas o signos de tirotoxicosis como palpitaciones, fibrilación auricular, ansiedad, insomnio, pérdida de peso, intolerancia al calor, diaforesis y aumento del ritmo intestinal.
En cuanto al diagnóstico, la presencia de un nódulo tiroideo, la anamnesis y la exploración física y una TSH sérica baja se le realiza a la paciente gammagrafía. Si aparece nódulo caliente, cirugía. Si aparece un nódulo frío, se le realiza ecografía. Si sale una TSH normal o elevada, se les realiza ecografía. Si en esta sale una sospecha alta o intermedia, se les realiza la punción aspirativa con aguja fina. Si sale mayor de 1 centímetro, se le manda citología. Si hay una baja sospecha y se realiza este examen y sale mayor de 1,5, se manda para citología. Si es una muy baja sospecha y se realiza la punción aspirativa con aguja fina y esta sale mayor a 2 centímetros, se le realiza citología. Si es benigno o no hay nódulos, no se realiza la punción aspirativa con aguja fina. A lo que se le manda la citología, si esta no diagnostica, se vuelve a repetir. Si sale benigna, se le hace seguimiento a la paciente. Si sale nódulo folicular o nódulo de células de Hurtle, se vuelve a repetir con pruebas moleculares o se realiza cirugía. Si hay sospecha de malignidad o sale maligna, se realiza cirugía. El cáncer de tiroides es una neoplasia maligna de las células del parénquima tiroideo. El parénquima tiroideo consta de dos tipos principales de células, las células foliculares tiroideas, que dan lugar al cáncer diferenciado de tiroides, y las células parafoliculares o células C, que dan lugar al carcinoma medular de tiroides. El cáncer diferenciado de tiroides comprende el cáncer papilar de tiroides, el cáncer folicular de tiroides y el cáncer de células de Hurtle, que representan entre el 90% y el 95% de todas las neoplasias malignas de tiroides. El cáncer diferenciado de tiroides representa entre el 1% y el 2%, y el cáncer anaplásico de tiroides representa menos del 1% de todos los cánceres de tiroides. En cuanto a la etiología del cáncer de tiroides, en las últimas décadas la incidencia del cáncer papilar de tiroides ha aumentado a nivel mundial, principalmente debido a la detección temprana y a la tecnología de imagen avanzada, con el riesgo de sobredetección. Las mutaciones y translocaciones en los genes que codifican la vía de señalización celular de la proteína quinasa activada por mitógenos se ha implicado en la base genética de la mayoría de los cánceres de tiroides. Dentro de los factores de riesgo encontramos el sexo femenino, los antecedentes familiares de cáncer de tiroides y la exposición a la radiación de la glándula tiroides durante la infancia son los principales factores de riesgo asociados con el cáncer diferenciado de tiroides. Dentro de las manifestaciones clínicas más comunes del cáncer diferenciado de tiroides encontramos la hinchazón del cuello o la detección incidental de nódulos tiroideos en imágenes cervicales. El riesgo de malignidad de un nódulo tiroideo en la población general es de alrededor del 5 al 10%, siendo mayor en hombres sin edades extremas. Una historia clínica y una exploración física minuciosa ayudarán a diferenciar los nódulos de bajo riesgo de los de alto riesgo, aunque estos signos y síntomas carecen de especificidad. Entre los aspectos de la historia clínica que podrían ser motivo de sospecha de malignidad, se incluye un aumento repentino del tamaño del nódulo con síntomas de presión como ronquera, disfagia, disnea o síndrome de Horner, así como antecedentes familiares de cáncer de tiroides, irradiación infantil en la región de cabeza y cuello o la aparición de efectos sistémicos como pérdida de peso y fatiga. En la exploración física del cuello, la firmeza del nódulo, la inmovilidad y la presencia de ganglios linfáticos cervicales deben hacer sospechar malignidad y requerir una evaluación más exhaustiva. En cuanto al diagnóstico, un panel de función tiroidea es la evaluación inicial más adecuada para pacientes con nódulos tiroideos. Un estado hipertiroideo está asociado con un menor riesgo de malignidad, y en estos casos se recomienda una gammagrafía de captación de radionúclidos. Si los nódulos son hiperfuncionantes, generalmente se evita la biopsia por aspiración con aguja fina, ya que estos nódulos rara vez son malignos y esta puede ser inexacta. En pacientes eutiroideos o hipotiroideos, la evaluación debe comenzar con una ecografía tiroidea de alta resolución. Esta ecografía ayuda a identificar características de alto riesgo en los nódulos, detectar nódulos adicionales no palpables, evaluar ganglios linfáticos cervicales y guiar la punción aspirativa con aguja fina si es necesario. Las características de alto riesgo incluyen aumento significativo de tamaño, hipocogenicidad, márgenes irregulares, mayor longitud que anchura, microcalcificaciones, estructura interna sólida, extensión extratiroidea y vascularidad central. En las limitaciones de la punción aspirativa con aguja fina, cabe destacar que la precisión diagnóstica de esta depende de la habilidad de quien realiza el procedimiento.
así como del patólogo que interpreta los resultados se oscila entre el 70 y el 97%. Aproximadamente el 17 y el 20% de la punción aspirativa con aguja fina se clasifican como muestras insuficientes. Además, dado que la punción aspirativa con aguja fina permite el análisis de las características celulares individuales y no de la arquitectura general del nódulo, es excelente para diagnosticar el carcinoma papilar de células madres, pero no puede detectar invasiones capsulares o vasculares por carcinoma folicular de tiroides. En consecuencia, si bien la punción aspirativa con aguja fina puede categorizar ciertos hallazgos como sospechosos de carcinoma folicular de tiroides, el diagnóstico del carcinoma folicular de tiroides solo puede realizarse a partir del resultado patológico final tras la resección quirúrgica. Lo mismo aplica para las neoplasias de células de Hurley. En cuanto al sistema de Vesta, el resultado de la punción aspirativa con aguja fina generalmente se informa según los criterios de Vesta para el informe de la citología tiroidea, que estratifica los resultados de la biopsia según la citología y recomienda un curso de acción adicional. Este sistema se clasifica de 1 a 6, siendo 1 no diagnóstico o insatisfactorio, tiene un riesgo de cáncer de 5 a 10, 2 benigno, tiene un riesgo de cáncer de 0 a 3%, 3 atipia de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado, tiene un riesgo de cáncer de 10 a 30%, 4 neoplasia folicular, tiene un riesgo de cáncer de 25 a 40%, 5 sospecha de malignidad, tiene un riesgo de cáncer ya mayor del 50 a 75%, y 6, que ya sería maligno, tiene un riesgo del 97 al 99% de desarrollar cáncer. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la resección quirúrgica es el tratamiento principal para el carcinoma papilar y el carcinoma folicular de tiroides, complementado por ablación con yodo radioactivo y terapia de supresión hormonal, que más adelante hablaré un poco de cada uno de ellos. La cirugía debe ser realizada por cirujanos experimentados para minimizar riesgos como la lesión del nervio laringio recurrente y el hipoparatiroidismo. La ecografía cervical preoperatoria es fundamental para determinar el procedimiento adecuado, que puede ser hemitiroidectomía o tiroidectomía total, según el tamaño del tumor, la metástasis ganglionar, la invasión extratiroidea, la edad del paciente y las comorbilidades de este. Para tumores menores de 1 centímetro sin invasión se prefiere la lobectomía. En tumores de 1 a 4 centímetros, la elección entre tiroidectomía total o lobectomía dependen de los factores de riesgo y preferencias del paciente. Los tumores mayores de 4 centímetros o con invasión requieren tiroidectomía total debido al alto riesgo de carcinoma multifocal. La decisión sobre la disección ganglionar se realiza individualmente, ya que su beneficio en supervivencia es controvertido. Todos los pacientes deben ser evaluados para metástasis ganglionares mediante ecografías y punción aspiración con aguja fina, si hay sospecha, y si se confirman ganglios patológicos se debe realizar una disección cervical ipsilateral formal. La inspección cuidadosa durante la cirugía es esencial para evaluar la región central del cuello. La terapia de ablación con yodo radioactivo se emplea tras la tiroidectomía para eliminar tejido tiroideo residual, tratar micrometástasis subclínicas o abordar metástasis locales o distantes. Los candidatos a la terapia de ablación con yodo radioactivo son los pacientes clasificados como de alto riesgo y algunos de riesgo intermedio según la estratificación de la ATA. Son los que más se benefician de esta terapia. Dentro de la preparación para el tratamiento, los pacientes deben seguir una dieta baja en yodo durante 1 a 2 semanas antes del tratamiento para maximizar la captación de yodo por las células tiroideas, y se le debe advertir sobre evitar grandes dosis de yodo como el contraste yodado o la miodarona. Las condiciones óptimas para la terapia de ablación con yodo radioactivo es más efectiva cuando se retira la hormona tiroidea, logrando un nivel de hormona estimulante de la tiroides de 30 litros o superior. Esto puede lograrse suspendiendo las hormonas tiroideas o administrando TSH humana recombinante exógena. La terapia de supresión de la hormona tiroidea se recomienda para suprimir la TSH y por lo tanto minimizar su estimulación del crecimiento del cáncer de tiroides en la mayoría de los pacientes después de la cirugía. Para pacientes con un ATA de alto riesgo, el objetivo de TSH no debe ser superior a 0,1, y para pacientes de riesgo intermedio el objetivo de TSH debe estar entre 0,1 y 0,5.
Para la categoría de ATA de bajo riesgo, un objetivo de TSH entre 0,5 y 2,0 es aceptable.